We're going to start a new series. I'm not sure if I finished my last one or not, but I'm going to start a new one anyway. Vamos a empezar una nueva serie. No sé si terminé la última, pero aquí vamos de nuevo con otra. And how about the worship team, dance team? They did a great job. ¿Qué Amen. tal el equipo de adoración y de danza? Hicieron Amen. muy bien. I wasn't sure whether to name this team up here the Supremes or the Dixie Chicks, but No sabía si lo iba a pretty poner good. nombre las Supremes o las Dixie Chicks, pero hicieron muy bien. really good job. They were- Muy buen trabajo. Amen. So we're going to begin a series called Wisdom for Vision. Vamos a empezar una serie que se llama La Sabiduría para la Visión. And I started this 2 weeks ago on Wednesday, and I felt this really a good teaching, so I decided to change it and just do it on Sunday. Okay, empecé esto un miércoles hace 2 semanas, pero sentí hacerlo en vez de los domingos. So having the wisdom of God is extremely important. Tener la sabiduría de Dios es importantísimo. And a lot of people struggle with vision and plans and the future. Y muchos batallan con la visión y planes y el futuro. And a lot of people, they pray, they want vision. Y muchos cuando oran quieren una visión. But many times we want to be like in the 12th grade before we go to the first grade. Pero muchas veces como que queremos estar en el año 12 cuando no hemos pasado el primer año. We want to get all these things, but we haven't done the basics yet. Queremos hacer todo esto y no hemos hecho lo básico. So sometimes we get out of order when we're trying to seek the things of God. A veces nos ponemos fuera de orden cuando estamos buscando las cosas de Dios. God is always a God of order. Y Dios es un Dios de orden. He doesn't skip steps. Y Él no salta He pasadas. doesn't promote you unless you pass. Él no te promueve a menos que tú pases. And so if we're looking for vision, Pues si estamos buscando la but we visión, haven't received the first steps, pero no hemos recibido las primeras then we may pisadas, not have the vision that God wants us to have. a lo mejor no vamos a tener la visión que Dios quiere. And so we need to understand what we have to have in order to have vision and to receive vision. Tenemos que entender lo que necesitamos para recibir la visión. So the title of this series is Wisdom for Vision. Pues el título de esta serie es La sabiduría para la visión. So by the title you can tell that if you're going to have vision, you got to have wisdom. Y pues con el título se debe entender que si uno quiere la visión necesita la And this is sabiduría. why many people in church do not have a lot of vision, Y por eso muchos en la iglesia no tienen mucha visión, because we have failed to seek wisdom. porque no hemos buscado la sabiduría. And you see this everywhere, Y se ve esto en todos lados, a lack of the wisdom of God. una falta de sabiduría de Dios. And we make bad decisions. Y hacemos malas decisiones. We do things that are not very smart, Y very hacemos, wise. hacemos cosas que no son muy sabias, But yet we still expect God to honor everything. pero queremos que Dios honre todo. And today we're going to learn Hoy vamos a aprender about wisdom. acerca de la sabiduría. This is part 1, Esta es la primera parte. why we should pursue the wisdom of God. ¿Por qué debemos buscar la sabiduría de Why Dios? is it important to pursue wisdom? ¿Por qué es importante buscar esa sabiduría? So Father, help us to teach this properly. Padre, ayúdanos a enseñar esto bien. Lord, the things that you did in the first service, I ask you to do that and more in the second. Yo pido que haga lo mismo en el primer culto, en el segundo culto, como hiciste en el primero y hasta más. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. A lot of times when we talk about vision, many times we're talking about very near vision. Cuando se habla de visión, muchas veces estamos hablando de una visión muy corta. Vision for today, Visión para hoy, maybe for a few weeks, tal vez por unas or semanas maybe a vision or a plan for this year. o tal vez para un año. But I have felt in my spirit that we need to look at vision way down the road. Pero siento en mi espíritu que tenemos que buscar una visión más larga. And then we're even talking about things in the church, things that we buy, things that we're doing. We're looking at 10 years. Y en la iglesia estamos mirando cosas que vamos a comprar y que estamos haciendo en una visión de 10 años. So this is the first time I've ever thought about vision in the concept of way down the road vision. Y esta es la primera vez que yo he pensado en visión de una visión tan larga. It's okay to have short-term vision,
Y está bien tener una visión but corta, everybody needs to have a long-term vision. pero todos debemos tener una visión de largo plazo. Where you want to be in 10 years. ¿Dónde quieres estar en 10 años? If you don't know where you want to be in 10 years, you're never going to know how to get there. Si no sabes dónde quieres estar, nunca vas a saber cómo llegar. And even in the case of the church here, we have to buy equipment. We have to buy certain things. We want to buy things that are going to last as long as possible with the least amount of investment. Y hoy nosotros en la iglesia queremos comprar cosas que pueden durar por largo plazo. When you buy a car, you want it to last more than a month. Es como cuando uno compra un carro, quiere que dure más de un mes. So, we need to get vision here on what God has for us down the road. Pues necesitamos una visión de lo que Dios tiene para nosotros a largo plazo. And the only way we're going to have vision Y la única manera de tener esa visión is to get the wisdom of the Lord. es recibir la sabiduría de Dios. I know you're asking, why do you connect wisdom and vision together? Y a lo mejor está preguntando, ¿y por qué se conecta la visión y la sabiduría? Well, this is why you need to know the Word. Pues por esto hay que saber la palabra. I'm going to skip over into the middle here Voy a and then come empezar, back to the start. voy a empezar por el medio, entonces regresar al comienzo. Revelation 5:6. En Apocalipsis 5:6 It says, I saw between the throne with the four living creatures dice, vi entre el trono con los 4 seres vivientes and elders and a lamb standing as if slain. y un cordero que estaba inmolado. And so the lamb, who is the lamb here? ¿Y quién es ese cordero? Jesus, right? Eso es Jesús. So it's describing Jesus in a physical term here like a lamb. Está describiendo a Jesús como un cordero It says he has 7 horns and 7 eyes. que tenía 7 cuernos y 7 ojos. So obviously, you don't see a lamb with 7 horns and 7 eyes. Y no se ven los corderos con 7 ojos y 7 cuernos, But this is the picture he got. pero este es el cuadro que él So vio. obviously this is symbolic, right? Pues es simbólico. So what are the 7 eyes? Pues ¿cuáles son los 7 It says- ojos? The 7 eyes, which are the 7 spirits of God. Dice que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Let me see that. ¿Cuántos ven eso? So so eyes represent vision, right? Pues los ojos representan la visión, ¿no? To have spiritual vision, Para tener una visión we espiritual need the 7 spirits of the Lord. necesitamos los 7 espíritus de Jehová. How many of you knew there were 7 spirits of the Lord? ¿Cuántos saben que había 7 espíritus de Jehová? A lot of people don't even know that. Muchos ni saben eso. What does that mean? 7 spirits of the Lord. ¿Y qué significa esos 7 espíritus de Jehová? And you say, well, there's only one Holy Spirit, right? Y uno dice, solo hay un Espíritu Santo. But Isaiah 11:2. Pero en Isaías 11:2, Let's turn to Isaiah 11:2. mire en Isaías 11:2, And this is talking about Jesus. y esto está hablando de Jesús. It says, in verse 1, a root from the stem of Jesse is going to bear fruit. En el primer verso dice que brotará un retoño del tronco de Isaí. And we talked, I think not last week, but the week before, about a servant and about being a good tree and producing fruit. Y hace 2 semanas hablamos de ser siervo y un buen árbol y producir fruto. So it talks about Jesus being a branch that's going to produce fruit. Y habla de Jesús siendo un retoño que va a producir fruto. And it says the 7 spirits of the Lord are going to be on him. Entonces dice que los 7 espíritus de Jehová estarán You see sobre that? él. ¿Ven The eso? 7 spirits of the Lord. Desde los 7 espíritus. So if you read Revelation, it talks about the 7 eyes being the 7 spirits. What are the 7 spirits? Y en el Apocalipsis habla de los 7 ojos que son los 7 espíritus. ¿Y It's in cuáles son? Isaiah 11:2. Aquí en Isaías 11:2. So what does it mean, the 7 spirits? Pues ¿qué significa los 7 espíritus? That's 7 personality characteristics of the Holy Spirit. Son 7 características del Espíritu Santo. Now you're going to see something very interesting in the way it lists them. Y va a haber algo muy interesante en cómo los nombra. It lists them Los nombra from last to first. del último al primero. And you say, how do you know that? Y uno dice, ¿y cómo se sabe eso? Well, I got a revelation. Pues recibí una revelación The Lord showed me. que les voy a mostrar. You got to have vision, eyes, to have revelation. Tienes que tener visión y ojos para tener revelación. Revelation means something being revealed, so it means vision. La revelación es que algo se revela, es una visión. And I've never heard anybody teach this.
Y yo nunca he oído a nadie enseñar This sobre is what the Lord esto. revealed. Es lo que el Señor me reveló. It says the Spirit of the Lord is going to rest on him. Dice que el Espíritu de Jehová reposará sobre él. That is the Spirit of truth. The Spirit of the Lord is the Spirit of truth. Eso es el Espíritu de verdad, Spirit of wisdom, el Espíritu de sabiduría, understanding, de inteligencia, counsel, de consejo, strength, poder, knowledge, conocimiento and the fear of the Lord. y el temor de Jehová. It lists 7. Mues- Nombra 7. But it starts with the Spirit of the Lord and the Spirit of truth and ends with the fear of the Lord. Pero empieza con el Espíritu de la verdad y termina con el Señor, temor a Jehová. So many times in the Scripture, we need to apply other scriptures to interpret that Scripture. Y muchas veces hay que aplicar otra escritura para interpretar una escritura. You want to learn how to interpret Scripture? ¿Quieres saber cómo interpretar las escrituras? You don't need a theologian. No necesita un teólogo. Scripture interprets Scripture. La escritura se interpreta en sí misma. That's the way I get all the revelation and all the teaching. Scripture interprets Scripture. Así yo recibo las revelaciones y las enseñanzas. So I'm going to give you a little thing here that he listed the last and went to the first. Y les voy a mostrar cómo él empezó con el último y terminó con el primero. So why did he do that? ¿Por qué hizo eso? Because did Jesus say the last will be first Porque Jesús dijo, el primero será postrero and the first will be y last? el postrero será primero. Is that true? ¿No es cierto? So many times Pues muchas veces the last is first and the first is last. el postrero es primero y el primero es How do I know postrero. in this case the last is first and the first is last? ¿Y cómo sé que eso es así en este caso? Somebody give me a revelation on that. Alguien me da una revelación. How do I know that? ¿Cómo yo sé eso? Nobody know? No, you Oh, can't. so- You can't say. Okay, I got an Your idea. teacher's pet. Go ahead and say it. Fear of the Lord Porque el temor a Jehová is the beginning of wisdom. es el principio de la sabiduría. Is the fear of the Lord the beginning of wisdom? ¿No es el temor a Jehová el principio de la sabiduría? But he had wisdom way back up to the second thing. Pero la segunda cosa aquí era sabiduría. So, but it doesn't come second. Pero no viene segundo. Fear of the Lord was listed last. Y se nombró el temor al Señor último. And the fear of the Lord is the beginning Y eso es el principio of wisdom. de la me get sabiduría. this. ¿Cuántos entienden? There's just a little vision right there for you. Un poco de visión ahí, A little bit of revelation. un poco de revelación A ahí, little bit of a hidden mystery of the Lord. un poco de misterio del Señor. If you don't have wisdom, Si uno no tiene you sabiduría, don't see. no ve. It's a closed book. Es un libro cerrado, It's a closed book un libro cerrado. if you don't have the wisdom of God. Si no tienes la sabiduría de Dios, If we don't have the wisdom of God, si no tenemos la sabiduría de Dios, how can we be the wise virgin of the last days? ¿cómo vamos a ser las vírgenes sabias? In the last days, En los últimos días, it says, at midnight, the bridegroom, the shout came and said, behold, the bridegroom's coming. que a la medianoche fue el clamor que 19:25. dijo, viene el novio, Come out to meet him. ven a verlo. And what happened? ¿Y qué pasó? Don't talk to me. Talk to me. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? 10 virgins Habían 10 vírgenes heard the shout, que oyeron el clamor, turned their lamps on, y prendieron las And went lámparas looking. y fueron a buscar. and all of a sudden, Y de pronto the foolish virgins' lamps went out. las lámparas de las insensatas se apagaron. They did not have the wisdom. No tenían la sabiduría. So without wisdom, Pues sin sabiduría there's no light. no hay luz. Without wisdom, Sin there's sabiduría no vision. no hay visión. Without wisdom, Sin sabiduría, how do you know where the Lord is? ¿cómo sabes dónde está el Señor? How do you know if anything is of the Lord or not? Porque algo es del Señor. I mean, understand. ¿Cuántos entienden? So would you say wisdom is optional or non-optional? Diría que la sabiduría es opcional o no opcional. Not if you want to go to heaven. Si quiere ir al cielo, no es opcional. Only wise people go, stupid people go to hell. Solo los sabios van al cielo y los no tan sabios van al By infierno. definition, everybody in hell is stupid. Por la definición, los que están en el infierno son unos tontos. Only wise people go to heaven. Solo los sabios van al cielo. So don't you think we better get the wisdom of God? Pues no crean que debemos buscar la sabiduría de Dios. You say, well, I got the Holy Spirit. Y uno diría, pues yo tengo el Espíritu Santo. Oh, really?
Oh, sí. How much wisdom you got? ¿Y qué tanta sabiduría tienes? And we'll see if you got the Holy Spirit or not. Para ver si tienes el Espíritu We'll Santo see o how no. much of the Spirit you got. Y qué tanto Espíritu tienes. Because there's a lot of stupid things in church. Porque hay muchas cosas tontas en la iglesia. How many know there's a lot of stupid things that go on in ¿Cuántos church? saben que a veces pasan unas tonterías en la iglesia? We need wisdom, amen? Necesitamos la You sabiduría. want vision ¿Quieres visión for yourself, para ti mismo, family? tu familia, your ministry? tu ministerio? You won't have it if you don't have wisdom. No lo vas a tener si no tienes sabiduría. I don't mean you say, well, I'm smart. That's not wisdom. Y no quiero decir que ay, tienes inteligencia. Eso no There's es a lot of smart sabiduría. people in hell. That's not wisdom. Hay mucha gente inteligente en el infierno. You can be born smart. Uno puede nacer inteligente, Wisdom is something you acquire. pero la sabiduría es algo que alguien adquiere. Amen? Amén. I mean, you're not born loving the taste of alcohol. Y uno no nace con un gusto para el alcohol. I mean, remember those of you that were sinners in the past. ¿Y cuántos de ustedes pecadores I mean, remember the first time you drank some alcohol. recuerdan la primera vez que tomaron alcohol? Raise your hand if you remember. Levanten la mano si te acuerdas. The rest of you have been perfect. Amen. El resto han sido perfectos. You're Aleluya. afraid to admit. O no quiere admitir. How did it taste to you the first time? ¿Y cómo supo la primera vez? Right? ¿Verdad? And that cigarette the first time. Y el primer cigarrillo. But you acquire a taste for Pero it. como que uno adquiere el gusto para And eso. then you drink and say, oh, it tastes so good, and Yeah. you're lying. Y entonces empieza a beber y, oh, qué bueno sabe, y está mintiendo. Poison doesn't taste good. El veneno no sabe bien. Wisdom you acquire. Se adquiere la sabiduría You're not también. born with wisdom. Uno no nace así. Amen? Amén. We're all born stupid. Nacimos tontos. Jesus said, man is stupid, devoid of knowledge. La palabra dice que el hombre no tiene conocimiento. Okay, so we need wisdom, amen? Pues necesitamos sabiduría. And so you have to acquire wisdom. Pues hay que adquirir la And that's sabiduría. something, if you don't seek it, Y si no lo buscas and you don't know what you're looking for, y no sabes ni lo que está buscando, then we're not going to get it. entonces no lo vas a recibir. Amen? And so when Solomon was asked, what do you want? Pues cuando se le preguntó a Salomón qué quiere, And he said, God, give me wisdom él dijo, Dios, dame so I sabiduría can govern the people. para que yo pueda gobernar este gran So pueblo. to be any place of authority, you need wisdom. Pues para estar en un puesto de autoridad necesitas sabiduría. Proverbs 2:1. Proverbios 2:1. My son, Mi hijo, if you receive my words si recibes mi palabra and treasure my commandments within you. y atesoras mis mandamientos dentro de ti, So to receive the word, pues para recibir la palabra to receive what someone's saying, y lo que uno está diciendo, you have to value what they say. tienes que valorar lo que dice, You have to trust and believe in what they're saying. confiar en lo que está diciendo. And that's the only way you can get the word in your heart. Es la única manera de recibir la palabra en el corazón. You can come here and hear the word. Puedes venir aquí a oír la palabra, That does not mean you received it. pero no quiere decir que lo recibes. You can come here and say, man, what great revelation. Puedes venir y decir, ay, qué gran revelación, But that does not mean you received it. pero no quiere decir que la recibiste. You may have heard it, but you didn't necessarily receive Tal it. vez lo oíste sin recibirla. He said, if you receive my word, Pero si recibes las to palabras, receive something is a big deal. y eso es algo grande. Jesus in John chapter 12, Jesús en Juan 12, verse 44, 44, said, he who believes in me dice, el que cree en mí, does not believe in me, but the one who sent me. no cree en mí, sino el que me envió. Then he goes down in verse 47, Entonces en el 47, if you hear my sayings si alguien oye mis palabras and don't keep them, y no las guarda, I do not judge him. yo no lo juzgo. So you can hear, Pues puede oír but not do it. y no hacer. If you sit here and hear all of this, Si te sientes aquí y oyes todo esto, but you didn't do it, pero no lo haces, then you haven't received it. entonces no lo has recibido. And if you haven't received it, Y si no lo has recibido, then you didn't believe it. no lo has creído. You can't receive something until you believe it. No puedes recibir algo hasta que lo creas. He said, if you believe, Dice, si crees. and then he says, if you hear my saying and you don't keep them, Si alguno oye mis palabras y no las guarda, he said, I'm not going to judge you. no los juzgo.
Verse 48, Entonces el what he 48, says later on, he says, the word that I spoke, that's going to judge you. él dice que la palabra que yo hablé, eso te va a The juzgar. word that you do not do La palabra que uno no hace, will judge you one day. le va a juzgar algún día. It's already spoken. Ya se habló. He said, the word I spoke, it's going to judge you. Esa palabra que yo hablé, esa va a Every word of juzgar. God that he speaks is going to judge us one day. Cada palabra de Dios que él habla nos va a That's why juzgar. Jesus doesn't have to judge. Por eso Jesús no tiene que juzgar. He said, the word I spoke, it's going to judge you. Dice que la palabra que él habló, esa va a And then he says, juzgar. he who rejects me Entonces dice que el que me rechaza a mí and does not receive my saying y no recibe mis palabras, has one who judges him. tiene a alguien que le juzga. So when you don't receive what Jesus is saying, Pues cuando no se recibe lo que Jesús está diciendo, you have rejected the Lord. has rechazado al Señor. This is how people get rejected. Y así la gente es rechazada. Have you ever felt rejected? ¿Has sentido rechazado alguna vez? How do you feel rejected? ¿Y cómo es que uno se siente rechazado? When people don't receive what you say. Cuando la gente no recibe lo que When they dices don't listen to you. y no te escuchan, When they don't hear you. no te oyen, They reject you. te rechazan. And that's how you reject the Lord. Y así uno rechaza al So you Señor. can say, I receive the Lord. Pues uno puede decir, yo recibo al And you can Señor pray to receive the Lord. y orar para recibir al But Señor. if you don't do what he says, Pero si no haces lo que Él dice, you have not received the Lord. no lo has recibido. I don't care how many times you pray to receive him, No importa que tantas veces oras para you have not recibirlo, received the Lord. no lo has recibido. He said, he who rejects me and does not receive my sayings. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras. If you hear me and don't keep them, Si me oyes y no me oyes las palabras y then you no have las guardas, rejected what the Lord said. has rechazado lo que Él ha dicho. And verse 50, Y en el 50, it says, his commandments is eternal life. y dice que su mandamiento es vida eterna. If you don't receive the commandments, Si no recibe estos mandamientos if you don't receive what he y says, lo que Él dice, by doing them, con hacerlo, how do you receive eternal life? como recibe vida eterna, You don't have eternal life. no tienes vida eterna. So a lot of people think, Muchos They have creen eternal life. que tienen la vida eterna, but they have not received the sayings of the Lord. pero no han recibido las palabras del They Señor. don't do the sayings of the Lord. No hacen las palabras They del may come Señor. and get revelation. Tal vez vienen y reciben una That doesn't mean they revelación, receive the Lord. pero no reciben al Señor, It doesn't mean they receive eternal life. ni que reciben la vida eterna. Amen. We got to get wisdom, Tenemos que recibir la and we're going to show sabiduría you how that comes. y vamos a ver cómo es que eso viene. You have to make room for Jesus. Tienes que hacer cabida para Jesús. You have to make room here for him, the Tienes Lord. que hacer espacio aquí en el corazón. When Jesus was born, Cuando nació Jesús, they did not make room for him. no hicieron cabida para él. Amen. To get born again, you got to make room for him. Y para ser nacido nuevo, tienes que hacer espacio para él. And they had no vacancy. Y ahí decía que no había And many cupo people para right él. here on their heart, Y muchos en su corazón they have no vacancy. tienen un letrero que dice que no hay espacio, No room for the Lord. que no hay espacio para el Señor. My house is full. I don't have room for you. Mi casa está llena, no tengo cupo para ti. There's still no room in the inn. Y todavía no hay espacio aquí en este It hotel. hasn't changed in 2,000 years. Y no ha cambiado en 2000 años. Isn't that amazing? No es asombroso. He had to go find a room in a cave in a stable, Tenía que ir a buscar espacio en un establo, in the darkness. Amen. en la oscuridad. This is why when people get delivered, Por eso cuando la gente recibe liberación, the unclean spirit comes, viene el espíritu inmundo he comes back y regresa to his house. a su casa. And because Y there's no room for the Lord, porque no hay espacio para el Señor and we've not filled the house up, y no me has llenado esa casa, the demons come back and bring more. vuelven los demonios con más. This is why people don't keep their deliverance. Y por eso la gente no mantiene su Why liberación. is the house not filled? ¿Y por qué la casa no está llena? This is the problem. Este es el problema. You have one of two houses being built in your life. En tu vida tienes una de dos casas que se está edificando. You're having a house that the Lord builds, Una que edifica el Señor, the house that it says wisdom builds her house. lo que dice la sabiduría edifica una casa. Who builds the house? ¿Quién edifica la casa? Wisdom builds the house. La sabiduría.
There's a counterfeit of wisdom Pero hay una copia falsa de la that's called the sabiduría harlot que spirit. se llama el espíritu de la It ramera. also builds a house. También edifica una casa. One of these two things is going to build your house. Una de estas dos cosas va a edificar tu casa. One of these two things is going to build a house inside of you. Uno de los dos. If you don't have wisdom, Si no tienes sabiduría, then the Lord cannot build a house. el Señor no puede edificar la casa. It says, by wisdom, Dice que por la sabiduría he founded the earth. Él fundó la tierra. Everything that's built begins with wisdom. Todo lo que se edifica empieza con la sabiduría. Everything that's built. You got to be Todito. smart to build a house. Uno tiene que ser inteligente para edificar una casa. You have to draw out the plans. Tiene que hacer el dibujo, You have to measure everything. medir todo. Everything has to fit in the right place. Todo tiene que caber bien. I mean, you have to know where you're going to put your furniture Tiene que saber dónde va a poner los muebles so that when you put an electric plug in the floor, para que cuando pongas el enchufe en el piso it's not sitting in the middle of the room, no está en medio del cuarto, but it's sitting underneath the furniture where you can plug your furniture in. sino está debajo de un mueble donde se puede enchufar lo que necesita. You have to think everything through when you're a Tiene que builder. pensarlo todo. Builders are not stupid. Los que hacen casa Amen. no son tontos. And so if the Lord's going to build a house in you and me, Y pues si el Señor va a edificar una casa en How is he gonna nosotros, build it? ¿cómo lo va a hacer if there's no wisdom in si, here, si no hay sabiduría aquí en nosotros? what will happen is you'll get the wrong house built. Lo que pasa es que uno recibe la casa equivocada. So when the unclean spirit comes back, Entonces cuando regrese el espíritu What does he inmundo, find? ¿qué encuentra? he finds a house swept clean. Encuentra la casa limpia. What house? ¿Cuál casa? It's not the house of wisdom. No es la casa de la sabiduría, Because wisdom will show you later on, it fills the house up. porque vamos a ver que la sabiduría llena la casa. But if it's swept clean, Pero si está limpia, you got the wrong house. tiene la casa equivocada. That house is the house that the false wisdom has built in you. Esa es la casa que edificó la sabiduría falsa. And when the demons come back, Y cuando regresan los they demonios, are going to fill up the house. ellos sí van a llenar esa casa. You know how to keep the demons from coming back? ¿Sabes cómo prevenir que regresen los demonios? You let wisdom build the house. Deja que la sabiduría edifique la casa You let knowledge fill up the rooms. y que el conocimiento llene And then when the la demons casa. come looking, Y cuando vienen los demonios, there's no room in the inn, no hay espacio para ellos and they cannot get in. y no pueden entrar. It's better Es mejor to fill up the house llenar la casa with good things con cosas buenas than to try to keep the devil que tratar de impedir from coming into the house. que venga el diablo. This is what most Christians do. Y eso es lo que hacen la mayoría de los cristianos. We spend all the time trying to keep the devil out. Pasemos todo el tiempo tratando de impedir que entre el diablo, If we fill the house up with the right things, pero si llenamos la casa con cosas buenas, there's no way to get anything else in the house, entonces no hay cabida para el diablo. like your garage. Así en tu garaje. If I said, Sí, diría yo, can I put my car in your garage? ¿puedo poner mi carro en tu garaje? You might say, there's no room in the inn. A lo mejor dirías, no hay espacio. My garage is full. Mi garaje está lleno. I can't get anything else in it. Yo no puedo poner más nada. If you fill the house up properly, Si llenas la casa bien, guess what? ¿saben qué? Jesus said the devil's coming Jesús dijo que viene el diablo and he has nothing in me. y él no tiene nada en mí. There's no way he's going to get in. No hay manera que él va a entrar. If you build the right house and fill it up Si edifica la casa correcta y la llenas bien with the right things, con las cosas buenas, the devil will not be able to get in your house. el diablo no puede entrar. But if you don't have wisdom, Pero si no tienes you sabiduría, won't be able to build the house. no va a poder edificar esa casa. Proverbs 24:3. Proverbios 24:3. By wisdom a house is built. Por la sabiduría se edifica la casa By understanding it is established. y con el conocimiento se establece. That's the second of the another one of the spirits of the Lord. Ese es otro espíritu del Señor. And by knowledge, Y por el entendimiento all the rooms are filled with precious and pleasant and precious riches. se llenan todos los cuartos con riquezas. So how can you have a house Pues ¿cómo vas a tener una casa of the Lord del Señor if you don't have wisdom? si no tienes sabiduría? What do you have? ¿Qué tiene entonces? You either have no house O no tiene ninguna casa or you have the devil's house. o tiene la casa del diablo. You're going to have a house, Vas a tener una casa and either the Lord's going to build it or the devil's going to build it. o va a ser de Dios o del diablo. By default,
Y por lo predeterminado, the devil builds a house. el diablo edifica una casa. The only way the Lord builds it is when you get the wisdom of God coming La into your única life. manera que Dios lo edifique es cuando tú recibes la sabiduría en tu vida. Now the question, Ahora la pregunta how do es, you get wisdom? ¿cómo se busca esa sabiduría? How does wisdom start coming in? ¿Cómo es que entra la sabiduría? Amen? Amén. You can't build a house unless you first get the wisdom of God. No puedes edificar la casa hasta que primero recibas la sabiduría de Dios. Without wisdom, you will not be able to fill the house up Sin sabiduría no puedes llenar la casa and keep Satan out. y dejar a Satanás I told the afuera. first service, Le dije en el primer I culto, can ask everybody in here one question, puedo hacerle una pregunta a cada persona aquí and I can tell you by the answer to this one question y por la respuesta a esa pregunta yo voy a saber if you do not have wisdom. si tienes sabiduría o no. One, I can just ask you one question. Con una pregunta. Y'all want to know what the question is? ¿Quieren saber la pregunta? Put a $100 bill in the offering, Ah, pues $100 en la ofrenda. mark it Pastor Terry's retirement fund, Y ponle para el jubileo del pastor, and I'll call you with the question. para la jubilación del pastor y yo te digo la pregunta. I'm going to give you one little thing. Le voy a dar una cosita. Okay, it says, by knowledge, the rooms are filled with pleasant and precious riches, right? Dice, y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. And that comes from wisdom building the house, right? Y eso viene de la sabiduría llena, And what kind of edificando riches la do you think casa. that is? ¿Y qué clase de bienes cree que es? Spiritual? Espirituales, Eternal? You eternos. think it's talking about silver and gold? Está hablando de plata y oro, You think it's talking about a new Mercedes or a Lexus? un Mercedes, un Lexus. What do you think it's talking about? ¿De qué crees que está hablando? You think it's talking about the true riches? O las riquezas verdaderas, ¿no? Right? Everybody agree? ¿Estamos de acuerdo? That's the riches that come into the house that wisdom has built, right? Esas son las riquezas que entran a la casa que edificó la sabiduría. We're in agreement? ¿Estamos de acuerdo? All right, let's turn to Luke 16:11. Vamos a ver en Lucas 16:11. Anybody know the question ¿Alguien sabe la pregunta that I'm going to ask in a minute? que voy a hacer en un minuto? Anybody know that question? ¿Alguien sabe la pregunta? One little question. Una preguntita. I can tell you if you have wisdom or not. Y así yo sé si tiene I can sabiduría tell o you no. if you don't have it. O si no la tiene. I may not be able to tell you if you have it, Tal vez no sé si la tiene. but I can tell you if you don't have it. Pero si no la tiene definitivamente. Just a one question. Con una preguntita. It doesn't say it in the Bible, but you have to kind of read between the lines. No lo dice en la Biblia, uno tiene que como que entender. Therefore, Por tanto, 16:11 Luke, 16:11 de if you've Lucas, not been faithful si no habéis sido fieles in the use of unrighteous wealth, en el uso de las riquezas who injustas, will entrust the true riches to you? ¿quién nos confiará las riquezas verdaderas? You want to think about that a minute? ¿Quieren pensar en eso? If you've not been faithful Si no has sido fiel with the unrighteous money, con el dinero, God will not trust you with the true riches. Dios no te confiará con riquezas verdaderas. In other words, you can't fill your house De otras palabras, no puedes llenar la with the casa pleasant, precious riches, con las riquezas bienes, because God will not Preciado. let you. He will not let you find it. porque Dios no te va a dejar You will encontrar. not know where they are. No vas a saber dónde están, You will not even know what they are, ni saber qué son, and you never fill the room. y nunca va a llenar las cámaras, And you won't keep the demons out. y no va a impedir que You entren los won't keep the demonios, trash out of your mind. y no va a impedir que entre la basura en la You're going to be mente, an open door, y va a ser una puerta abierta, because the house is filled with the riches of God. porque la casa se llena con las riquezas de Dios. My house right now is a rent house. Mi casa ahora es de renta. When we went into that house, Cuando entramos a esa casa, we had nothing in that house. no teníamos nada en esa casa. But now, Pero ahora, oh Lord Jesus, help me. uy, 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 I got rid of all the Christmas decorations in the fire. me deshice de todos los adornos de Navidad en el fuego. But my house is now filled with all pleasant Christmas Pero decorations. ahora mi casa está llena de adornos de Navidad. My house is filled. Mi casa está llena. A house always gets filled, Como que la casa siempre se llena. especially if there's a woman in it. Especialmente si hay una mujer ahí.
Amen? Amén. How many men say amen? ¿Cuántos hombres dicen amén? No, mine's in the safe. All my stuff's in the safe. No, todas mis cosas están en la caja fuerte. My guns, Y mis my silver, pistolas, my gold. y plata y oro. Amen? My tools. Sí, los herramientas. But you get the point that the house gets filled, doesn't it? Pero así es, la casa se llena, ¿no? Amen? He says, Él if you're not dice, faithful in unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? si no son fieles con el uso de las riquezas, ¿quién nos confiará las riquezas verdaderas? So a wise person gets true riches. Pues una persona sabia recibe riquezas But if you're not verdaderas. faithful Pero si uno no es fiel with money, con el dinero, with the pavement that's in heaven, que es el pavimento del cielo, you know, gold is pavement porque el oro es el pavimento in heaven. en el cielo, Okay, it's just pavement. es la calle ahí. So if you're not faithful with money on the earth, Pues si uno no es fiel con el dinero aquí en la tierra, God says you won't be faithful with the true riches. I'm not giving them to you. Dios dice no vas a ser fiel con las riquezas verdaderas, no las voy a Brother, if dar. you're not wise with money, don't expect to be wise in spiritual things. Si tú no eres sabio con el dinero, no esperes ser sabio con otras cosas. You can't be stupid Uno no puede ser tonto with things con las on cosas the earth aquí en la and tierra expect God y esperar que to Dios trust you que te with confíe spiritual things con cosas espirituales that have eternal value. que tienen valores eternos. I'm not saying you got to be rich, No estoy diciendo que tienes que ser but I'm rico, saying you better be faithful sino que sea fiel with what you do have. con lo que sí tiene. Amen? Amén. Therefore, the question is this. Pues la pregunta es esta. How many know the question I'm going to ask Ahora, ¿cuántos saben las to find preguntas out who is not wise? para ver quiénes no son Somebody give me sabios? the question that was not in the first service. Alguien que no estaba en el primer culto. Somebody. You want to give me the question? Oh, you were? Oh, no wonder you knew. I thought you were smart. No. Anybody who was not in the first service know the question. What's the question? I think. ¿Cuáles son qué? What are true riches? No, that's not the I question. think I know the question. I wasn't in the first service. All right, I was what's the upstairs question? teaching. What's the answer? Question. The question I think is, are you in debt? Are you in debt? That's a good question. I think. But that doesn't necessarily mean No? you Okay. can, you know, I mean, if you, Okay, then I got another one. Do you pay tithes? there you go. Hey, I got it. That's the question. Esa es la pregunta. That's the question. Esa es la That's pregunta. a listen, guys, listen to me. This is not about my retirement fund at all. Esto no tiene nada que ver con mi fondo para retiro ni Trust me, nada it's así. not about that. No tiene nada que ver con nada así. This is the wisdom of God. Esta es la sabiduría de Dios. It's hard for God to bless you if you steal from Him. Es difícil que Dios te bendiga si tú le estás robando. And Malachi says, you've stolen from me. Y en Malaquías dice, me habéis robado. So that's not smart Pues no es muy to inteligente steal from God. robarle a So Dios. by definition, the spirit of stupid is resting on Pues some por people. la definición, el espíritu de la tontería está en algunos. Now, a lot of people don't get this. Muchos no entienden esto. And that's why you wonder why you don't have wisdom. Y por eso te preguntas por qué no tienes And you sabiduría. wonder why you don't have vision. Y por qué no tienes la visión. You can't have vision without wisdom. No puedes tener visión sin And you sabiduría. can't have wisdom Y no puedes tener sabiduría and fill the house up y llenar tu casa if you're unfaithful with money. si eres infiel con el dinero. And that's one of the things God uses Y eso es una de las cosas que Dios to usa determine para determinar who He gives His riches to. a quién le va a dar las riquezas. It's how you handle it on the earth. Cómo tú manejas el dinero en la It's a tierra. barometer Es como un termómetro of God, what He's going to do with you spiritually. de lo que Él va a hacer contigo And espiritualmente. trust me, Y créanme, you will not get God's wisdom no vas a recibir la sabiduría de Dios to build the house. para He edificar will la not give you casa. the true riches. Okay, why would He give you true riches if you haven't built a house? ¿Para qué te va a dar riquezas verdaderas si no has construido una casa? You don't buy stuff if you don't have a house to put it in. Tú no compras cosas si no tienes una casa donde So why ponerlo. would God give you true riches Entonces, ¿para qué Dios te va a dar las if riquezas wisdom has not verdaderas built a house for you si la sabiduría no te ha construido una casa? to put the riches? ¿Para dónde poner las Amén. riquezas? Amén.
And if you're not faithful Y si uno no es to fiel give to God para, what belongs to Him, para darle a Dios lo que le pertenece, right away, de pronto there is a lack of wisdom. hay una falta And de you know why? sabiduría. ¿Y sabe por qué? Because you have not received His sayings. Porque no has recibido sus palabras, You've not received what He said. lo que Él ha dicho. What did He say? ¿Y qué dijo? Return to me and I'll return to you. Yo dar a mí, yo te doy a ti. He said, how do we return? Y uno dice, ¿cómo volvemos a ti? He said, you've robbed me. Y dice, me habéis He said, how have robado. you robbed me? ¿Y cómo lo habemos robado? He said, in tithes and offerings. Él dice, en los diezmos y He la said, bring them ofrenda. in Trae los diezmos and a la I'll pour out a ofrenda, blessing y yo le abriré los that cielos you can't contain it. para darle bendición que no puedes contener. But how many receive that? Pero ¿cuántos reciben eso? If you don't do it, you didn't receive it. Si no lo haces, no lo has I'm recibido. telling you, if you don't do that, you have not received it like we just read in Les John. digo, si no lo haces, no lo has recibido. You reject it Lo has rechazado and you don't believe it. y no lo crees. That's not smart. Y eso no es muy inteligente, That is not wise. no es sabio. And you're going to struggle your whole life. Y va a batallar But- toda la vida. You're going to struggle financially, Financieramente. or you may not even struggle financially. You Y- might even make money. Y tal vez no, tal vez ganes mucho dinero. But you're going to struggle spiritually, I guarantee you. Pero sí vas a batallar espiritualmente. And you'll never get a house built. Y nunca vas a poder edificar la And when casa. the shout comes and says the bridegroom's coming, you're going to get into the lamp and you're going to try to figure out who's the Lord and who's not and who's of God and who isn't. You're not going to have a clue who's of God and not. Y cuando haya el clamor de que Dios viene y tú no vas a saber ni quién es Dios y quién no es Dios. You won't know if you're a Democrat or a Republican. No vas a saber ni si eres demócrata o republicano. You won't know who to vote for because you don't have wisdom, No vas a saber a quién votar porque no tienes sabiduría, because you don't have discernment. porque no tienes discernimiento. And you're going to wonder why things you got hell in your life. Y te vas a preguntar por qué tienes el infierno en tu vida And why you can't see y por qué no puedes ver with spiritual eyesight. con la visión espiritual. Most people in church, in general, La mayoría de la gente en la iglesia, hopefully not this church, but in general, en general, no en esta iglesia, have zero spiritual vision no tienen nada de visión espiritual because they don't have wisdom. porque no tienen sabiduría. So, brother, we better get wisdom. Pues necesitamos If you want sabiduría. to have vision for your life, Si quieres sabiduría para if you tu want to go to vida heaven, y quieres ir al cielo, if you've not been faithful in that which is another's, si no has sido fiel en lo que es de otro, who will give you ¿quién te dará that which is your own? tus propias cosas? Who will give you eternal life ¿Quién te dará vida eterna that you can hold on to que tú puedes agarrar if you're not faithful in that which belongs to someone else? si tú no eres fiel en lo que pertenece a otro? Everybody wants eternal life for themselves, right? Todos quieren la vida eterna para ellos, ¿no? He said, if you're not faithful in that which belongs to another, Pero dice, si tú no eres fiel en lo que pertenece a otro, guess what? ¿sabe qué? Everything you have, Todo lo que tienes, everything I have, todo lo que yo it tengo, belongs to somebody else. pertenece a otro. Guess who it belongs to? ¿Sabe a quién pertenece? It belongs to the Lord. Al Señor. It does not belong to you or me. No nos pertenece a If you're nosotros. not faithful in that which belongs to somebody else, why would he give you eternal life to Si hold no on to? eres fiel con lo que pertenece a otro, ¿cómo es que te va a dar la vida eterna? If you're not wise, you won't see this. Si no eres sabio, no vas a ver esto If you're not wise, you won't get this revelation. y no vas a recibir esta revelación. Proverbs 2:2. Proverbios 2:2. So I just went through one verse. Y pues termine con un verso. There's 35 verses in Proverbs 2. Y hay 35 versos en Proverbios We may 2. be on this till the Lord returns, A lo mejor estemos aquí hasta que venga el Señor, but we need to get wisdom. pero necesitamos la He said sabiduría. you can't serve two masters. Dice que no puede servir a dos amos. How many believe that? ¿Cuántos creen eso? How many really believe that? ¿Cuántos de verdad lo creen? You can't serve God and money. No puede servir a Dios y al dinero. He said you'll hate one and love the other. Vas a aborrecer a uno y amar al otro. Okay? So this is about wisdom here, guys. Esto se trata de la I'm just throwing, sabiduría. this is just a little thing. Guys, this is a little bitty thing. Este es algo pequeñito.
This thing right here, Esto aquí, if you have not settled that, si no has ya establecido esto, brother, don't expect no espere God to take you to new levels and new devils. que Dios te lleve a nuevos niveles. He won't. No lo va a hacer. You'll be sitting here wondering, what on earth is wrong with me? Vas a estar aquí estancado pensando, pray. ¿qué pasa si yo oro? I fast. Yo ayuno, I do this. yo hago esto I do that. y lo otro, But I won't let go of George Washington. pero no suelto a George Washington. I sure won't let go of Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin menos. Amen? And I wonder why I'm not getting anywhere. Y me pregunto, ¿por qué estoy estancado? Why I don't have power over demons. ¿Por qué no tengo poder sobre los demonios? Why my finances are in terrible ¿Y shape. por qué mis finanzas están en un desorden? Make your ear attentive to wisdom. Dice, dad oído a la Proverbs 2:2. sabiduría. You know, sometimes you got to make your body do things. A veces tienes que hacer que los miembros del cuerpo hagan How many have to cosas. make yourself get out of bed this morning? Cuando tienen que obligarse a levantarse en la mañana. You know, some of you need to take your ear. Algunos de ellos tienen que agarrar el You need to pull that el thing all the oído, way la around in front of your oreja, eyes. y jalar la oreja hasta enfrente de los And you ojos. say, listen, little ear. Es decir, escucha oído. You're going to listen Vas a escuchar when you go to church. cuando vas a la You're iglesia. going to listen Vas a escuchar when you read the Bible. cuando lees la Biblia. Make your ear listen when you come in here. Sí, haz que tu oído escuche. If somebody next to you is talking, you say, talk to the hand, the ear is listening to God. Si alguien te quiere hablar, dile, habla con la mano porque el oído está escuchando a Dios. You tell them, shut up in the name of Jesus. Dile que se cae en el nombre de You Jesús. can do it real nice. Shut up in the name of Jesus. Pero Come on de in. una manera muy, Make your ear muy listen. dulce. Haga que el oído escuche. When my daughters were young, Cuando mis hijas eran muy jóvenes when I wanted to get their attention, y yo quería su atención, you know what I did to them? ¿sabes lo que yo hacía? Hey, Faith, come here. Decía, Faith, ven. Come on, granddaughter. Ven, nietecita. When they were little Cuando eran chiquitas and I wanted to get their attention, y quería su I would grab atención, their ear like this. yo le agarraba And you el notice oído how, así. notice how it works? Ve cómo I got their funciona. attention. Y yo tengo su atención. All I got to do is grab their ear. Solo tengo que agarrarle el oído. I used to grab their ear and say, you get over here. Y yo le digo, ven para acá. Make your ear Haga que tu oreja, attentive to wisdom, que oiga la atención, or I'm la going to yank that sabiduría. puppy off, O brother. te la va a jalar. How many of your parents grabbed you by the ear? ¿Cuántos a ustedes le jalaron las It orejas? works, doesn't it? Funciona, ¿no? God's trying to grab you by the ear this morning. Pues Dios te quiere jalar la oreja. Just reach up there like this. Haga así. Just pull real hard. Y Until it jala hurts. hasta que duele. Oh, hallelujah. That's Aleluya. what the Lord's trying to say. Eso es lo que el Señor está diciendo. Make your ear attentive. Incline your heart to understanding. Dad oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. To receive wisdom Para recibir la requires sabiduría effort. se necesita un To esfuerzo. sit here and listen Para estar aquí y escuchar to what I'm saying, lo que estoy diciendo, you have to, the flesh doesn't want to, and the demons don't want to. la carne no quiere ni los demonios quieren. And your ear wants to go over here and listen Y tu oído quiere estar escuchando por ahí to gossip book. a gossip book. Amen? You have to make your ear. Tienes que obligar a tu oído Listen. a escuchar. You got to humble yourself. Te tienes que humillar. To listen means you got to quit listening to your own thoughts. How many got thoughts in your brain right now saying things that you shouldn't be listening to? Para escuchar, tienes que dejar de escuchar los pensamientos. Come up here, I'm going to lay hands on you. ¿Cuántos tienen eso? Ven aquí y yo les impongo las manos. You got that. What am I going to cook when I get home? Ah, ¿qué voy a cocinar cuando llegue a la casa? What am I going to eat when that pastor gets through preaching? ¿Qué voy a comer cuando el pastor termina de hablar? You got all this stuff talking to you. Todo eso le está Make your ear listen here. Hazle que tu oído Don't listen escuche. to that. No escuche eso. You got to make yourself listen. Tienes que obligarte a escuchar. If you cry for discernment, Dice, si clamas a la inteligencia, cry out for it. a clamar. Like, you know, when babies are hungry, they cry. Como cuando los niños tienen hambre, lloran lo alto. And like your husband, when he comes home hungry, he cries. Y como tu esposo cuando llega con hambre,
He says, if you cry for discernment, Si clamas por el entendimiento, lift your entendencia, voice for understanding. y alzas tu voz al entendimiento. But you know what we pray for? Pero ¿sabes para qué oramos? Lord, I need some money, honey. Señor, necesito dinero, I need a new car. necesito un nuevo I need a carro, house. una casa. I need vision. Yo necesito You need to pray for visión. wisdom before you pray for vision. Tienes que orar por la sabiduría antes de la visión, Because without wisdom, there's no vision. porque sin la sabiduría no hay visión. If you seek her as silver, Porque si la buscas como a plata, if you see, okay, how many of you get up every Monday morning and go seeking for some silver? ¿cuántos de ustedes cada lunes te levanta para buscar la plata? Do you? Every day. ¿Verdad? Cada día You go seeking silver? ves a buscar la plata, ¿no? How many times do you get up seeking wisdom? ¿Y cuántas veces te levantas para buscar la You need to have the sabiduría? same attitude towards wisdom that you do towards your job. Necesitamos la misma actitud hacia la sabiduría que tenemos hacia el trabajo. As long as you got a better attitude towards seeking your job and silver than you do seeking wisdom, you never get wisdom. Y tanto tiempo que tienes más actitud en buscar la plata del trabajo que buscar la sabiduría, nunca vas a recibir la If you sabiduría. seek wisdom, Si buscas la you won't sabiduría, have to seek silver quite as much. no vas a tener que buscar la plata tanto And you won't have to work quite as hard. y no vas a tener que trabajar tan duro, Because God will give you ways porque Dios te va a dar la manera of getting what you need. de recibir lo que necesitas. Not only that, people will pour it into you. No solo eso, pero la gente te lo derrama. I have watched this my whole life Yo he visto esto toda mi vida, as I've walked with the Lord. mientras que Él caminando con el Señor. And I have never had so much of people pouring into me than ever before. Nunca he tenido tantas personas que están dándome a mí como antes, como ahora. Things I didn't work for, Cosas para las cuales yo no he things I trabajado, didn't earn, que yo no he ganado, they come. que vienen. I'm amazed. Me asombro, I'm amazed. me asombro. It's a lot better for you to do God's stuff Es mucho mejor que uno haga el trabajo de Dios and then let Him give you the other stuff that you need. y dejar que Él te suple las necesidades. It's a lot better. Es mucho mejor. We need wisdom, folks. Necesitamos Otherwise, sabiduría. you're going to spend your whole life working, Si no, va a pasar toda la vida trabajando still not having enough, y nunca tener bastante. and also you won't get the true riches. Y no vas a recibir las riquezas verdaderas tampoco. And you're going to wonder what happened Y te vas a preguntar qué pasó, because you didn't receive it. porque no las recibiste. I'm trying to give it to you. Le estoy tratando de Search dar. for her as for hidden treasure. Y procura como a tesoros escondidos. How many ever lose your phone? ¿Cuántos pierden su teléfono? My wife says, don't go there. I already did. Already did in the first service. La You got to be esposa- here to defend your reputation. How many ever lose your phone? ¿Cuántos han perdido su teléfono? How many search for that thing like ¿Y crazy? cuántos la buscan como locos? How many of you search for wisdom like that? ¿Y cuántos buscan la sabiduría así? You need to go through your house. Where is Tiene that wisdom? Tienes que buscar por la casa. ¿Dónde está la I sabiduría? hear it ringing over here Yo somewhere. lo oigo por ahí. At least once a day, I have to call my wife's phone so she can find it. Por lo menos una vez al día tengo que llamar al teléfono de mi esposa para que la Any men in encuentre. here have to do that? How many men have to Hay do that? otros hombres One. aquí que tienen que hacer así. Just one? Solo uno, Two? dos, Come on, tres, some more. 3, 4, 5, 6? unos cuantos, That's some brave men in here. 7. como 7 por ahí. I have to call my wife's phone. Le tengo que llamarle el teléfono I a mi seek for esposa. her as for hidden treasure. Y yo la busco como a un tesoro Because it's escondido. usually hidden in her Porque, purse, porque suele estar escondido en su cartera, in the car. en el carro. Where else? Where else? ¿Dónde más? Where? Yeah, in the back pocket. En su bolsillo de atrás. But my point, Pero el punto es, wisdom is more important to her than the phone. es que la sabiduría es más importante a ella que el teléfono. Amén, hermana, amén. Oh, wise woman, who can find it? Y a una mujer sabia, ¿quién la encontrará? You're getting better. You're getting better. Sí, está poniendo más sabia cada día. But you get the point, right? Pero ella entiende el punto, ¿no?
Is wisdom that important to us? ¿Es la sabiduría tan importante? We don't see, you know why? ¿Y sabes por qué no? We don't see the value. No vemos el valor. It's hidden treasure. Es un tesoro escondido. What does that mean? ¿Qué significa eso? It is not laying on the top of the ground Que here. no está por encima de la tierra. It's like that phone where the battery's dead and it's hidden in somebody's purse or in a car or in a glove box. Es como ese teléfono It's que no hidden. tiene batería, pero está escondido en una Wisdom, bolsa o en algún wisdom is lado. hidden treasure. Así es la sabiduría, es That means escondido. to find something hidden, you have to go looking for Y it. para encontrarlo hay que buscarlo. Hidden treasure does not find you. El tesoro escondido no te encuentra a ti. You have to find it. Tú lo tienes que And you have to know encontrar it's a él. valuable. Y tienes que saber que tiene valor. Look at what it says here. Mira lo que dice aquí. Deuteronomy 29:29. Remember that. Deuteronomio 29:29. The secret things, Las cosas ocultas. the hidden things, Las cosas ocultas belong to the Lord our God. son de Jehová. He has things that he has hidden. Él tiene cosas que ha escondido. Brother, this whole book Este libro entero is a complete mystery. es un misterio. For most people, it's nothing but a history book. Para muchos es solo una historia, But this is a mystery book. pero es un libro de It has things misterios. hidden that you have no idea. Tiene cosas ocultas que uno no tiene ni idea. The things hidden, Las cosas ocultas they belong to the Lord. pertenecen al Señor He nuestro hides Dios. the important things. Él esconde las cosas He importantes. hides the secret treasures Él esconde los tesoros why he does secretos. that? ¿Sabes por qué? to find out Para ver what's important to you and me. qué nos importa a nosotros. To see if you'll dig Para ver si vamos a for the excavar hidden treasure. para ese tesoro escondido. You know, the things I know I didn't get just by surface reading the Bible. Las cosas que yo sé no me enteré solo por mirar la Biblia por encima. It's like people going to surf the web Es como la gente que quiere estar en el web, en el internet, and you look up all these things on the y web. buscan todas estas cosas en el And people, internet. they surf the Bible. Y hay algunos que así miran la Biblia. Let me find how I can make me some money in it. A ver cómo yo puedo ganar dinero. How I can get me a wife. A buscarme una esposa. Whoop, Ups. that's my notes. Thank you, girls. See, we need to quit surfing Tenemos que dejar de estar buscando así, because if you surf, porque si lo hace así por you just stay encima, on the top. y uno está solo en la superficie, You don't go deep uno no profundiza where the hidden treasure is. donde está el tesoro escondido. You just get the surface level stuff Y solo va a buscar las cosas de la that everybody superficie, else knows. que todo el mundo And ya then you go to sabe. church and you hear, I heard that before. Y uno va a la iglesia, ay, cuántas veces I no he pray that oído when you eso. come in here, you say, I never heard that before. Y yo espero que cuando vengan aquí digan, yo nunca he oído eso You know, antes. I'm getting ready. I'm writing a book right now. Estoy 3 books. escribiendo un libro, pues 3 libros. And first one's coming out next month. Y el mes que viene sale el primero. That's pretty amazing. We've been having a vision for that for a Eso long sí es time. algo, hemos tenido esa visión por un rato. And the guy that's doing the book said, I ain't never heard anything like this. Y el que me está ayudando a escribir el libro me dijo, yo nunca había oído nada He así. said, I've been writing books for pastors for 20 years. I never heard anything Y like this. tengo 20 años de escribir libros por pastores y nunca he oído It's nada the así. hidden stuff. Es cosa oculta. It's the hidden mysteries. Amen. Son los misterios. But the things revealed to us Pero las cosas reveladas and to our sons forever, y para nuestros hijos para siempre. see, forever, that's eternal, Para siempre, eso es eterno. so that we may observe all the words of this law. A fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Why does God reveal the hidden things? Porque Dios revela las cosas ocultas So you can do para que podamos what God has hacer told us to do. lo que Dios nos ha That's the dicho. purpose of the revelation Eso es el propósito de la of the revelación, hidden mysteries. de los misterios Not so you can say, ocultos. man, I got me some revelation. No para que diga, oh, yo tengo revelación. I know something you don't know. Yo sé algo que tú no That don't sabes. mean one thing Eso no significa nada if you're not doing it. si no lo estás haciendo. It has no meaning to God. No significa It nada doesn't para mean Dios.
you're a walking encyclopedia of knowledge. ni que tú eres un enciclopedia Everybody goes ambulante. through the process of when God starts giving them revelation. Todos van por el proceso de cuando Dios le empieza a dar I remember revelación. when God started giving me all this revelation, I'd go tell everybody how much revelation I had. Yo me recuerdo cuando primero empecé a recibir revelación, yo iba a decirle a todo el mundo tanta revelación que yo tenía. How many have been through that process? ¿Cuántos han ido por ese proceso? Yeah, you want everybody to know how much revelation you Quieres que got. todos sepan qué tanta revelación tienes. Most time I don't tell anybody nothing anymore. Y ya yo no le digo a la gente nada. When I come to the pulpit, I tell you what I got. Cuando yo vengo al púlpito, yo le digo I lo don't que tell tengo. people much, I don't do it. Pero yo no lo voy publicando It eso don't por matter ahí. how much revelation you have. Porque no importa qué tanta revelación uno If you're tenga. not doing what you hear, Si uno no está haciendo lo que oye, there is no point in knowing it. pues entonces no hay ningún. ¿Cuál es el punto entonces? You just get a big head. Dios solo tiene una cabeza He grande. said, I reveal these things to you so you will do it. Él dice que revela estas cosas para que lo hagamos. Amen? Amén. How does God reveal these things? ¿Y cómo es que Dios revela estas cosas? He'll reveal it many times through other people. Muchas veces a través de otras He'll personas. speak to you. A veces te habla a ti. You'll read the word and all of a sudden something will jump out at you. Y uno lee la palabra y de pronto algo como que sobresalta. I mean, it's amazing the wisdom of God, the hidden revelation of God, Es increíble la sabiduría y la revelación de Dios. and how God can say something Y cómo Dios puede decir algo in just a little different way de una manera un poquito that diferente. will bring light on the subject like you never saw before. Que alumbre la materia de una manera que nunca lo había visto antes. And He speaks through a lot of ways, and we don't listen because we don't understand God's wisdom. Y Él habla muchas diferentes maneras y no entendemos porque no entendemos su And sabiduría. I'm going to share something if I can share it. I don't know if I can share it the same way I did in the first service, but I'm going to try my best to get this across. Okay, voy a compartir algo y voy a hacer lo mejor para compartirlo bien. Two things. Dos cosas. Don't let me forget. No deje que se me olvide. One about if God put you in a place, and the other one about preventative things. Don't let me forget. Uno de que Dios te puso en Sometimes my brain starts un going all the way lugar y over. otra cosa de la prevención. But I was watching TV, Estaba mirando- political stuff the other night, Estaba mirando un programa político la otra noche, and I was watching the thing about Trump eso acerca de and taking out Trump. Soleimani y cómo él mató a I mean, you know what I'm talking Soleimani. about there. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? and all the backlash that came in through some of the political people. Y todo lo que dijeron los políticos y todo eso. And I was going, man, those guys don't get it. Y yo estaba diciendo, esta gente no entiende. I repented for getting angry and wanting to hurt people. Pero me arrepentí de enojarme y querer. Y, So I'm on my way to bed, y pues ya me iba a acostar. and the Lord speaks to me. ¿Cómo? The Lord speaks to me. Y el Señor me habló. Here's what He said. Y esto es lo que dijo. He said, if I hire somebody, Dice, si yo empleo a alguien if I put somebody in position, y si yo lo pongo en una if posición, I put somebody in office, le pongo en un oficio, nobody can fire him. nadie lo puede votar. Nobody can take him out of office No, nadie lo puede despedir because I put him in. porque yo lo puse. If I put somebody in a position, Si yo le pongo a alguien en un ain't nobody going to puesto, take him out nadie lo va a votar. unless they do something stupid. A menos que ellos hagan algo mal, Nobody can touch him. nadie le puede tocar. And man, I heard this. Y yo oí In my eso spirit. en mi espíritu. And if God puts you in a position, Si Dios te God. ha puesto en un puesto, in a Dios, place, en un lugar, and anybody tries to take you y out, alguien te trata de quitar, they better not mess with that. más vale que ellos no se meten. Because if you didn't hire them, you can't fire them. Porque si tú no le contrataste, tú no le puedes despedir. And you didn't put them in the place, you can't take them out of the Y place. si tú no lo pusiste en ese lugar, no lo puedes quitar. And if God put you in a place, Y si Dios te puso en ese lugar position, y en ese or puesto office, o nobody can oficio, take you out. nadie te puede If quitar. they do, Y si lo trata, they are messing with God. está metiéndose For con Dios. instance, Por ejemplo, if I hire somebody, si yo empleo a alguien, brother, you ain't going to fire them. tú no lo puedes despedir. You may not like them. Tal vez no te cae bien. I don't care. Pues, ¿qué me You didn't importa? hire 'em. Tú no lo empleaste. And they don't work for you, they work for me. No trabajan por ti, trabajan por How would mí. you like to be hired by somebody and somebody else fire you that never hired you? ¿Cómo te gustaría que alguien te How would you emplee like that? y viene otro a despedirte? Would ¿Cómo you es like eso? that? ¿Te gustaría? No.
Claro And que if no. you're the boss Y si tú eres el jefe that hired them, que empleó a and esa somebody else persona, fired them, y otro viene a how would despedirlo, you like that? ¿cómo te caería? Guess what? God don't like it either. Pues a Dios tampoco no le cae bien. If God puts somebody in a place, Si Dios coloca a alguien en un you lugar, best back off. más vale que no te metas. I mean, if they do something wrong, you can say, yeah, this is wrong. That's okay. Si hacen algo mal, puede decir But, que eso está brother, mal, you can't get rid of them. pero tú no lo puedes know what that despedir. means? ¿Sabe lo que eso significa? If God puts you in a place, Si Dios te ha puesto en un lugar, a position, un puesto, a ministry, un ministerio, you can't quit. tú tampoco no puedes renunciar. You don't have a right. No tienes derecho. You didn't put, unless you put yourself there, A menos que tú mismo te pusiste ahí. that's the only way you can quit. Esa es la única manera que tú puedes renunciar. Because if God put you there, Porque si Dios te colocó He's the only one ahí, to take you out. Él es el único que se You puede can't take quitar. yourself out. Tú mismo no te puedes quitar. These pastors that go and say, well, God's calling me to this multi-million-dollar church. Estos pastores que dicen, ay, que Dios me está llamando a esta iglesia multimillonaria. I think Benjamin Franklin's calling you. Yo creo que Benjamin Franklin te está llamando. You can't leave Tú no puedes because salir you want to. solo porque quieres. If God put you in a place, Si Dios te puso en un lugar, brother, you better not mess with what God did. más vale que no te metas con lo que That goes hizo for Dios. you or for anybody else that you don't like. Eso es para ti o para cualquier otro que no necesite que How many understand no what te I'm cae saying? bien. ¿Cuánto me entienden? It's a different understanding Es un entendimiento of the diferente scripture that says, don't touch the Lord's anointed. de la escritura que dice no toquéis al ungido de Jehová. Because I've seen a lot of pastors try to do that. Porque yo he oído a No. muchos pastores usar esa Don't escritura. touch me, I'm the Lord's No, anointed. no me toquéis, no toquéis al That makes me ungido wanna- de Jehová. That makes me want to throw up. Y eso when I me hear hace that. querer vomitar cuando oigo I eso. mean, if you're the Lord's anointed, you don't have to tell somebody not to touch you. Si tú eres el ungido de Jehová, no les tienes que decir a la gente que no te toque. You have to do Tú that. no tienes que hacer eso. And I mean, I've been in this. This is not my first rodeo, No, guys. este no es mi primera vez. I got this little sign. Tengo un wife rótulo got me. que mi esposa me, And my office says, me "Not my compró first rodeo." que dice esto no es mi primer rodeo. Man, I've had people try to touch me. I don't do nothing. I just say, well, okay, go ahead. Do what La you gente a want. mí me han dicho Ah. cosas y yo digo, pues está bien. If you can do it, then God's not in it. Está bien. Si tú lo So puedes I hacer, don't worry entonces about it. Dios Honestly, I don't. no está en el asunto y pues no me preocupo. But the don't touch the Lord's anointing, here's what it means. Pero esto es lo que significa no toquéis al ungido de Jehová. When God appoints you and anoints you and places you, you can't do anything about it. Cuando Dios te nombra y te unge y te pone, tú no puedes hacer nada I'll give you an instance. acerca de eso. Three situations. Te voy a dar 3 ejemplos. Abraham, Abraham he lied to Abimelech mintió a Abimelech. and said, Sarah's my sister. Digo, es mi hermana. She was kind of like a half sister, but Yeah. he knew what he was doing. He was lying. Era media hermana, pero él estaba mintiendo. Doing Christian lying, Mintiendo como cristiano. kind of half lie. Como mitad, mitad. You know what I'm talking about. Ya ustedes Christians entienden. don't lie, they just half lie. Okay. Los cristianos no mienten, solo So- como dicen una media verdad. So God comes to Abimelech. Pues Dios se In the acerca a dream. Abimelech en un sueño. I'm going to kill Y you. dice, te voy a matar. Whoa, what'd I do? Y Abimelech, wow, ¿qué hice? That's Abraham's wife. Esa es la esposa de Abraham. He's my prophet. Él es mi profeta. They're one. Y los dos son uno. You touch her, you touch him. Y si le tocas a él, le tocas You a don't él. touch him. Y no le tocas a él. Yeah, but he lied. Pero él mintió. I don't care if he lied. Pues no importa si mintió. You didn't hire him, I hired him. Tú no le empleaste, yo le empleé. I'll take care of that lying spirit in him. Yo me encargo de eso. But brother, if you don't give him back his wife, I'm going to kill you. Pero si tú no le devuelves su mujer, yo te voy a Look matar. at the security you have Mira la seguridad que uno tiene when God puts you in a place. cuando Dios te coloca. Brother, woo, Hermano, you don't worry. no tienes que preocuparte You don't worry about that. de cosas I don't así. worry. Yo no me Honestly, preocupo. I quit worrying years ago. I Hace don't worry. años dejé de preocuparme. I know these things. Ya conozco estas cosas. Brother, if God puts you in a place, Si Dios te puso en un lugar, He's the only one to take you out. Él es el único que te puede And brother, He quitar. does know how to take you out. Y Él sí sabe cómo quitarte. Amen. And he couldn't touch Abraham. Y Couldn't touch his wife. Abimelech no podía tocar a Abraham ni a Saul. su esposa. Saúl. Did God choose Saul? ¿No era que Dios escogió a Saúl? He anointed him. Lo unió.
And he messed up, didn't he? Y entonces Saúl los Did regó. some really bad things. Hizo cosas muy malas. And he's in the cave going to the bathroom. Y él estaba usando el baño en la cueva. You know, he's in the cave, you know. Ahí. Ya tú sabes. You know, it's dark Ya in the tú cave. sabes. And David, they said, David, Y le dicen a David, kill him while he's squatting, man. mátalo mientras que está haciendo. tú He'll never know what sabes. hit him. Él ni se va a dar cuenta. The Lord Señor, had delivered him into your te lo ha hands. entregado en las manos. Man, you can, you know. David cut off the garment. Y David le cortó un pedazo de su manto. Even that Y hasta eso affected David, le afectó. how he dishonored Saul. Que él había deshonrado a Saúl. And he said, you know what? Y Dios sabe qué. God put him in as king, Dios le puso como rey. and I'm not taking him out. Y yo no lo puedo quitar. God will have to take him out. Dios lo va a tener que Isn't that hacer. amazing? No es increíble. And he wasn't the greatest king, Y él no era el mejor rey. but David knew the principle. Pero David entendió este Don't mess principio. with something that God has done. No te metas con algo que Dios ha Then you're hecho. fighting against God's plan. Porque entonces estás Now, peleando contra Dios. let's take Absalom, Ahora Absalón, David's son. el hijo de David, He wants to be the big banana. él ya quiere ser el gran jefe. Amen. ¿Verdad? Well, my daddy, I don't like the way he's doing things. Pues a mí no me cae bien como lo está haciendo mi papá. He's not spending enough time with me. No pasa bastante tiempo conmigo. He didn't take me fishing last Saturday. No me llevó a pescar el sábado. He didn't give me that new camel I wanted. No me dio ese camello que yo quería. I'm upset with my daddy. Ya estoy molesto con mi papá. I think I can do a better job than him. Yo puedo ser mejor que él. He starts talking to all these people. Y empieza a hablar con toda la Raises gente. up a rebellion. Y se levanta una rebelión. I'm going to take over the kingdom. Y ya yo voy a sofocar Wrong decision. a rey. Y eso fue una Wrong decisión muy decision. mala. Muy mala. And one of David's captains killed him. Y uno de los capitanes de David lo mató. Even though David said, don't hurt the boy. Aunque David dijo, no mates, no hagas mal con él. God killed that boy. Dios lo mató. His hair got caught in the tree. Su pelo fue enredado en un árbol. If he'd got a haircut that morning, he would have probably Si lived. se hubiera recortado la cabeza esa mañana, estaría vivo. But the hair, Pero el pelo you know, it's a symbol of authority. You know that, es un símbolo de la autoridad, right? ¿verdad? Long hair on a woman is a symbol of being under authority. El cabello largo en una mujer es símbolo de estar bajo You know what long autoridad. hair on a man represents? ¿Sabes lo que el cabello largo en un hombre representa? Rebellion to authority. La rebeldía a la autoridad. And his rebellion got him killed. Y fue su rebeldía que lo mató. He got his hair caught in a tree. Se enredó su cabello en un árbol. And not only did he lose his hair, he lost his Y head. no solo perdió el cabello, perdió la Amen. cabeza. Do you understand that principle? ¿Entienden el principio? How many understand it? ¿Cuántos entienden? That's the wisdom of God when you see that. Esa es la sabiduría de Dios To understand it in a little different way. para entenderlo de Now otra then, manera. let me give Ahora, you another little piece of wisdom. otra pepita de sabiduría. Because I do a lot of counseling, I have to deal with many, many things that most people here have no idea. Hago mucha consejería y tengo que lidiar con muchas cosas. Because I don't talk about it. Y cosas de que Only no a handful hablo. of people know. Most of the time, my wife never even knows. A veces ni siquiera mi esposa sabe de algunas cosas. But one thing, I learned something, and I've known this, but the Lord gave it to me in a new way. Yo sabía algo, pero como Dios me lo reveló de otra manera recién. As a pastor, Como pastor and also you as parents, y ustedes como padres de familia you're in ministry or you teach, whatever, o los que están en ministerio, you have to fix problems. tienen que arreglar I mean, problemas. understand about trying to fix or solve problems. ¿Cuántos entienden resolver problemas? ¿Verdad? And what I really heard, and this is very simple, but I just heard it in a way it just hit me. Y esto es muy simple, pero lo oí de una manera que me impactó. I can fix problems. I know how to fix Yo problems. puedo resolver problemas, yo sé cómo hacer But I eso, prefer to prevent the problem. pero yo prefiero prevenir los problemas. It's a lot easier Es más fácil to prevent the problem prevenir un problema than to fix it after the que fact. arreglarlo después. Amen? Amén. Amen. Amén. I mean, if you go
and you got a pipe in your house that's messed up, and you go repair it, Si tienes un tubo en la casa que está mal y lo reparas, it fixes a lot. It prevents a lot of problems. previene muchos problemas. But if you don't prevent it, Pero si no lo previenes, and the leak springs forth, y entonces viene una fuga, now it floods your whole house, y eso puede poner and it affects more puede things, inundar toda la and casa y it costs you more to afectar, fix it. afectar todo y costar The mucho más. fallout is even greater. Las consecuencias son Here's what you peores. have to do. Eso es lo que tienes que You hacer. have to get wisdom Tienes que tener to sabiduría know when to make a tough decision para saber cuándo hacer una decisión to difícil prevent para prevenir a future disaster. un desastre en el futuro. And anytime you do preventative measures, Y cuando haces mantenimiento there preventivo, is a cost, siempre hay un costo, but it's less costly than doing the fix afterwards. pero cuesta menos que arreglarlo Do después. you know ¿Sabían that they had many opportunities to take out Osama bin Laden? que había muchas oportunidades de How many know matar a that? Osama Bin Laden? But they, well, he's okay. Pero decían, él está bien. And people get mad if we do Y la that. gente se va a enojar. So then we get 911 and we lose 3,000 people. Y entonces vino 9/11 y perdimos 3,000 personas. And now we have to go into Iraq Y entonces teníamos que ir hasta Irak and lose soldiers. y perder otros How many soldados. understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden de lo Now que let estoy me tell you hablando? something. Ahora déjame decir, Let's suppose vamos a decir back then we had a wise president, which we didn't, que hubiéramos tenido un presidente sabio and he took him out. y le hubiera matado antes. No 911. No hubiera habido un No 9/11, Iraqi war. ni guerra con Irak, No loss of thousands of lives. ni I mean, hubiéramos understand what I'm perdido saying? miles de vidas. So everybody quit complaining because Trump took out Soleimani. Pues dejen de quejarse que Trump mató a Soleimani. All right? You have to make tough decisions Hay que hacer decisiones difíciles to prevent future problems. para prevenir problemas en el futuro. That's the wisdom of God. Eso es la sabiduría de Dios. That's called wisdom. brother. Eso se llama sabiduría And it costs y cuesta to have wisdom. para tener la Nothing, sabiduría. nothing is free and easy, brother. Nada es fácil And you have to be courageous to have wisdom. y uno tiene que tener valor To y make valentía tough para tener decisions. Amen. sabiduría, hacer las decisiones But difíciles. that's what you and I need. Pero eso es lo que nosotros necesitamos. Wisdom gives you vision. La sabiduría te da visión. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden? The wisdom La sabiduría to take out a terrorist para matar a un is terrorista from the vision viene de la of visión knowing what's getting ready to happen down the road. de saber lo que va a pasar en el futuro. If you don't have wisdom, Si no tienes sabiduría, then you can't see the vision no puedes ver la visión and you can't make the y decision. no puedes How many hacer la understand what I'm saying? decisión. ¿Cuántos me entienden? Brother, it's time for the church to get wise. Es tiempo que la iglesia se ponga sabia. I mean, it's better not to get pregnant Es mejor que no se embarace than to deal with the consequences afterwards. que tener que tratar con las consecuencias Amen. después. ¿Verdad? Oh. Brother Noah is a man in our church. How many know him? El hermano Noah es un hombre en esta iglesia. He had cancer of the throat. Tenía cáncer en la He was dying. garganta. Se estaba muriendo. We prayed for him. God healed him and delivered him from cancer. Oramos por él y Dios lo sanó. His son had to go on the border between Iraq and Iran. Su hijo tenía que ir en la frontera entre Irak e Irán. And his son was in charge of a group of soldiers. Y él está encargado de un grupo de And the soldados. enemy was coming. Y venía el enemigo. He had to make a Y decision él tenía que hacer una decisión whether to fire on those men para empezar una batalla take con them out. ellos y tratar de or matarlos to suffer the consequences of what might happen. o sufrir las consecuencias de lo que tal vez podría He pasar. made the decision Él hizo la decisión to fire. de empezar But en we've been fuego. praying for this situation. Pero hemos Okay? estado orando por esa Y'all don't situación. Ustedes no saben. Some of you need to come on Tuesday night, folks. Algunos de ustedes tienen que venir We pray for martes our en la country. noche. Oramos por nuestro We país pray for the soldiers. y por los soldados We pray for the president. y el presidente We pray for all these critical things in the country. y cosas muy críticas en el país. And God hears us. Y Dios nos oye. We pray that there would be no one hurt in the attack
from the Iranian missiles and no one got hurt. Oramos que nadie fuera lastimado en el ataque de los And proyectiles Noah's de son Irán. was there and he didn't get touched. Y el hijo de Noah So ahí he made the estaba. decision to fire on these people. Y pues hizo la decisión And he said all of a sudden a white cloud came in y dijo que de pronto vino una nube blanca and shielded them y los guardó from the enemy. del enemigo. And the enemy walked right on by. Y el Never saw enemigo pasó por el lado y nunca los vio. And this is something in the scripture, because I got a little bit ahead of myself. Me adelanté un poco, pero Let me find it. déjame buscarlo. In Proverbs 2:8, Proverbios it 2:8 talks about wisdom guards the path of justice dice que guarde el camino de la justicia and preserves the way of his godly ones. y preserva a los piadosos. Wisdom La sabiduría is a shield es un galardón, and a protection un for the people escudo of God. para el pueblo de When Dios. you start walking in wisdom, Cuando empieza a caminar en la sabiduría, God begins to preserve your way. Dios guarda tu camino. He gives you wisdom on what to do. Te da sabiduría en qué hacer. He's a shield, becomes a shield to you. Él llega a ser un escudo He para told ti. Abraham, don't worry, I am your great shield. Él le dijo a Abraham, no preocupes, yo soy tu escudo. I mean, how many want the protection of God? ¿Cuántos quieren la protección de I want Dios? the protection of Yo God. quiero la protección de Dios. Wisdom La gives you sabiduría vision, te da la gives you visión protection. y la Noah protección. said that son and many of those soldiers, they're on their knees praying all the time now. Ahora no dice que su hijo y muchos de los soldados ahora siempre están orando. Try to come on Tuesdays. Vengan los martes. We're praying over Roe v. Wade Estamos orando sobre Roe versus Wade to tear down the abortion laws. para quitar las leyes de I'm aborto. believing God's going to do it. Y yo creo que Dios lo va a hacer. We're praying over all the situations in our country. Estamos orando por muchas situaciones en We're nuestro praying país. over for conservative judges. Almost 200 conservative judges have been appointed throughout the country Estamos now. orando por jueces conservadores y tenemos Naomi. como 200. Yes, we prayed. Oramos Thank you for God to put prayer back in the school. que Dios pusiera la oración en las escuelas otra vez. This past week, Y esta semana pasada, Trump said there's no way Trump dijo que no hay that manera I will allow you to discriminate que voy a permitir que discriminen against anyone praying in the school. en contra de alguien are free to orando pray en in las school. escuelas. Que la gente es libre para orar. Amen. Amén. It's wisdom to pray. Es sabio orar. And God is doing these things, guys. Y Dios está haciendo And estas that's why cosas. we make an effort to come on Tuesday and pray. If you Y can por, come, ese- please por eso come. hacemos el esfuerzo Friday de venir morning, los we pray. martes y Monday también los lunes y los viernes en la mañana. Dilo otra vez. Yeah, start from the beginning. Okay. Oh, I didn't even hear that part. I didn't hear that part. Que él va a permitir que la gente traiga sus Biblias y abra sus Biblias en las clases. Amen. We're going to pray God back into this country. Vamos a orar que Dios vuelva a este país. We're going to pray it here. Vamos a orar por I made eso. a decision on that. Ya hice la decisión. I'd rather pray and prevent. Yo prefiero orar y See, prevenir. we're in the after stage of everything now. Estamos en la etapa de después de If we had de las prayed consecuencias. 50 years ago, Si hubiéramos orado hace we 50 wouldn't be in the años, situation we're in no now. estaríamos en esta situación And ahora. now it's harder. Y ahora es más difícil. But we're going to pray, and then hopefully it's going to change, and we're going to keep it. Pero vamos a orar y las cosas van a cambiar y vamos a mantener esto. It says here, I got baptism. Where's my two baptism ladies? ¿Dónde están las que se van a bautizar? Where are they? Where are they? Where are my baptism? ¿Dónde Where's my están? ladies? Ah, sí, Are they here? They're not here? Está María They know who y they are. Estela. I guess they're not María here. y Estela. No están. They're not here. Ah, Okay. pues. I guess we're not going to have that. I'll Okay. preach longer then. Ok, ya puedo predicar I can otra I'll hora. finish my message. Voy a terminar el mensaje entonces. Okay, in verse 5 in Proverbs 2,
Proverbios 2:5. It says, then Entonces you will discern the fear of the Lord entenderás el temor del Señor and discover the knowledge of God. y descubrirás el conocimiento de Dios. When we do all these things, Cuando hacemos todas estas we make cosas our ear attentive, y ponemos we oído seek wisdom, y buscamos la we cry sabiduría out for y wisdom, clamamos por la we sabiduría obey the secret things of the Lord. y obedecemos las cosas ocultas del He said, Señor, you're going to get the fear of the Lord. entonces vamos a recibir el That is temor the de beginning Jehová. of wisdom. Eso es el principio de la This is how sabiduría. you have to seek it. Tú la tienes que buscar You have to desire it, y desearla and you have to obey y obedecer the things revealed. las cosas que son reveladas. Whatever has been revealed to you, Lo que se te ha revelado, you have to obey it, hay que obedecer. and then wisdom Y entonces la sabiduría eventually is going to enter. va a entrar. But the first thing that's going to enter Pero lo primero que va a entrar is the fear of the Lord. es el temor a Jehová. If you don't have the fear of the Lord, you do not have wisdom. Si no tienes el temor a Dios, no tienes sabiduría. You need to get the fear of the Lord. Necesitas el temor de Dios. And so if we start seeking the wisdom, Pues si empezamos a buscar la sabiduría, the first fruit of it el primer fruto is the fear of the Lord is going to come into you first. es que el temor de Dios va a entrar primero. And it's going to start leading you. Y eso te va a guiar. Look at this right here. Mira esto, Verse 7. verso 7. He stores up sound wisdom for the upright. Él recibe la prosperidad para los rectos. When you walk in righteousness, Cuando uno camina en you justicia, know what God does? ¿sabe lo que Dios hace? He has a storehouse up here. Él tiene un almacén aquí. And he puts the wisdom Y Él pone la sabiduría that you're going to need later que vas a necesitar in a después, storehouse. ahí en un And almacén. when the time comes Y cuando viene el tiempo and you're in a situation y estás en una situación in your life en tu or vida, ministry and counseling, o en ministerio, en consejería, you're going to need wisdom. y necesitas sabiduría, He's going to open the storehouse Él va a abrir ese almacén and the wisdom will come. I've watched it in my life. y va a entrar Many sabiduría. times. Yo lo he visto muchas veces en In mi fact, vida. every time La verdad es que when cada I did vez, not have the answer, cuando yo no tenía la respuesta, God would open up and give me the wisdom I needed. Dios abría ese almacén y me daba la So when you sabiduría. do these things, Pues cuando haces esas you're cosas, storing up the treasures estás almacenando los tesoros of wisdom de la in sabiduría heaven, ahí en el so that cielo, when you need it, para que cuando lo He'll necesites, open the storehouse Él abre el almacén and it will come down to you. y te baja. He is a shield Es escudo to those who walk in integrity. para los que andan en integridad. There's your protection. Esa es tu protección. When you walk in wisdom, Cuando andas en sabiduría Integrity. y integridad, He gives you the wisdom when you need it, Él te da la sabiduría and cuando He lo becomes your necesitas. great shield, Y Él llega a ser tu escudo, just like He did for Abraham, así como con just Abraham like He did for David. y con David. Nothing touches you. Y nadie te toca. And then you get the vision Y entonces recibe la visión that God has for your life. que Dios tiene para tu vida. How many want to get that vision this ¿Cuántos year? quieren tener esa visión este año? We need vision near term, Necesitamos visión de corto plazo, but we need it long term. pero también lo necesitamos a largo You need to plazo. look not just to this year, No solo para este año, not just to tomorrow. no solo para mañana, You need to say, Lord, I need vision for 10 years. sino yo necesito visión para 10 años. I need to know where I need to be in 10 years. I need you to prepare me for it. Donde yo debo estar en 10 años y que tú me prepares para eso. So I want us to get vision, not just for near term, Pues queremos una visión no solo de corto plazo, for long term. sino de largo plazo. Amen. How many receive the word today? ¿Cuántos reciben la palabra Amen. hoy? Praise the Lord. Amén. I'm going to go ahead and close. Ya voy a cerrar. You do all these things, you're going to get the wisdom of God coming in. Si haces todo esto, vas a recibir la sabiduría de Dios. Fear of the Lord is. El temor a Jehová es. Fear of the Lord El is temor de Dios es the beginning of wisdom. el principio de la When sabiduría. you start seeing that come into your life, Cuando ves eso entrando en la vida, when you're afraid to spit your gum on the sidewalk, you know the fear cuando of te the da Lord is coming. miedo dejar el chicle en la acera, ya sabes que tiene el temor a Dios. Amen. Amén. The fear of the Lord. El temor de You Dios. don't want to mess up. Tú no quieres hacer mal.